Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Los días pasaron, el ambiente en la granja Kent era algo peculiar, si se puede decir de esa manera. Desde la partida de Starfire a su planeta natal, las cosas habían estado algo tensas con el equipo. Debido a eso, el mayordomo y experto combatiente Alfred decidió darles a los titanes una pequeña ayuda, yendo de visita a la granja constantemente para entrenar personalmente al equipo. ¡Demasiado lento!, exclamó el mayordomo al tiempo que esquivaba con extrema facilidad todos los ataques de Emerald, quien en ese momento no estaba usando su anillo. ¿Cómo es que eres tan ágil siendo tan viejo?, preguntó Emerald bastante frustrado. Genética y mucho ejercicio. Tras decir esto, Alfred le daría un fuerte golpe en el estómago a Emerald, que lo dejaría tumbado en el suelo tratando de recuperar el aliento. Por hoy eso sería todo. Mañana reforzaremos su trabajo en equipo, diría Alfred justo antes de secarse un poco el sudor con una toalla para después caminar con dirección a la casa de los Kent, dejando a los titanes algo cansados reposando debajo de la sombra de un árbol. Oye, no te sientas mal. Desde que soy Robin jamás he visto a alguien que haya podido encestarle un golpe a Alfred, diría Jake mientras le daba una mano a Emerald para que éste se levantara, cosa que aceptó sin dudar. Se supone que solo es un mayordomo. ¿Cómo es que es tan fuerte?, cuestionó Emerald algo confundido. Ni idea, pero a nadie parece importarle, comentó Robin al tiempo que Emerald se sacudía un poco la ropa. Bueno chicos, ¿qué les parece si vamos a patrullar a Jump City? No podemos permitir que nuestra ciudad permanezca tanto tiempo sin vigilancia, diría el líder del equipo, a lo que todos asintieron. Todos excepto Superboy, quien tenía la mirada perdida. Oye, ¿estás bien?, preguntó Cassie, a lo que el semicriptoniano solo suspiró. Sí, estoy bien. Cassie sabía que eso no era cierto, y ya podía hacerse una idea de cuál era el motivo por el que Joel estaba en ese estado, pero poco se podía hacer. ¿Alguien ha visto mi anillo? Podría jurar que lo dejé aquí, diría el peliblanco mientras buscaba su anillo en el pasto. Creo que vi a Bart irse corriendo con él, diría Raven mientras caminaba con dirección a la casa Kent para poder cambiarse. Es bueno saberlo, diría el linterna para después cerrar su puño con fuerza. Seguido de eso se escucharía un grito a la lejanía, el cual poco a poco comenzaría a acercarse hasta llegar con el equipo, mostrando a Bart, quien tenía el traje algo manchado con ramas y hojas en su cabello y el anillo de Emerald en su dedo anular, siendo arrastrado por este mismo. Olvidé que podías hacer eso, diría Bart algo adolorido. Pues no lo olvides, recomendó la linterna justo antes de ponerse el anillo. Oye, Emerald, ¿podemos hablar en privado?, preguntó Joel, a lo que Emerald sentiría y ambos se alejarían un poco del grupo para que no los escucharan. ¿Qué pasó?, preguntó Emerald algo curioso. ¿Cómo funcionan los matrimonios en Tamaran?, preguntó Joel algo curioso, haciendo que Emerald comprendiera lo que sucedía. No difieren mucho a un matrimonio terrestre cualquiera. ¿Por qué preguntas? Curiosidad, es todo, diría Joel, quien en ese punto se encontraba algo confundido. Oye, todos la extrañamos. No hace falta ocultarlo. ¿Y por qué parece que no te importa? No te estoy juzgando. Comprendo si no llegaste a ser tan cercano con ella. Oye, Star es mi amiga. Y le extraño tanto como tú los demás. Pero desde el inicio supe que algo como esto podría pasar. Así que solo tuve que prepararme mentalmente para la despedida. Espera, ¿lo sabías?, preguntó Joel algo extrañado. Bueno, no del tipo, siempre lo supe. Pero no hice nada por mero gusto. Más bien, tenía mis sospechas. Ella llegó siendo perseguida por un imperio galáctico fascista. En el peor de los casos, le habrían declarado la guerra a la Tierra. Tuvimos suerte, podría decirse, diría el linterna mientras se apoyaba en una cerca. Pero no lo entiendo. Su hermana la regaló como esclava. ¿Por qué ahora querría casarla con alguien más?, diría Joel algo molesto. Emerald comprendía que Joel se podría encontrar muy confundido en ese momento, así que decidió hacer lo mejor que pudiera para ayudarlo. Es difícil de explicar. Las relaciones políticas son demasiado cambiantes. Pero míralo de esta manera. Cuando Star escapó de sus cautores, ellos debieron considerar que ya no era digna de ser su esclava o algo así, por lo que regresaron su custodia a Tamaran, aun cuando se encontraba aquí, lo cual explicaría por qué su hermana tenía autoridad para obligarla a volver. Pero, ¿por qué casarla?, volvió a cuestionar el semitriptoniano. Es un matrimonio arreglado, el truco más viejo del libro. Lo hacen para resolver conflictos políticos de toda clase.
Antes de volver a la Tierra tuve algunas misiones como linterna en Oa. No tienes ni idea de con cuántos matrimonios así me encontré. Ante estas palabras, Joel quedaría algo dudoso, y tras suspirar un poco, comenzaría a hablar. Ni siquiera sé cómo sentirme. Cuando nací, mi único propósito era pelear, y te consta que lo hago bien, exclamó el kryptoniano. Nadie puede lanzar tapas de alcantarilla de la misma manera que tú, comentó el linterna. Gracias, pero el punto es que se supone que yo no tendría tantas emociones y no sé bien qué hacer con eso. Amigo, no se supone que sepas qué hacer con ellas. Digo, mírame a mí. He vivido con estas emociones toda mi vida y sigo sin saber cómo funcionan. Una parte de mí desearía que Cadmus hubiese suprimido por completo mis emociones. Así no me sentiría tan vacío. Ni siquiera sé por qué me siento así. Digo, cuando la conocí éramos enemigos. Tuve que pelear con ella para que se calmara. Sí, eso fue bastante... Espera, ¿qué dijiste?, preguntó Emerald algo asombrado, creyendo que había escuchado mal. Dije que tuve que pelear con ella para que se calmara. Ante estas palabras, Emerald abriría los ojos con sorpresa, tardando unos minutos en procesar la nueva información. Es cierto, ya recuerdo. Ustedes dos tuvieron un combate 1 a 1, y tú ganaste. ¿Hace cuánto que se fue?, preguntó Emerald algo pensativo. Hace 3 días. ¿Por qué?, cuestionó Joel, a lo que el linterna respondería. El motor de la nave en la que viajaban no tenía capacidad para usar agujeros de gusano, como los que nosotros usamos para ir a Jump City. ¿Cómo se llamaban? No importa. El punto es que debieron hacer el viaje a la antigua, y si las cuentas no me fallan, debieron haber llegado a Tamaran hace un par de horas. ¿Ahora de qué hablas?, preguntó Joel algo extrañado, a lo que el linterna lo miró un segundo y luego con una sonrisa maliciosa seguiría hablando. Solo digo que, según las costumbres tamaranianas, faltan algunos días para que Star se case, y asumiendo que algún caballero de brillante armadura desee rescatarla del dragón, al tiempo que decía eso, sobre Joel aparecía una armadura de caballero templario. Este sería el momento ideal, diría Emerald en un tono de complicidad. Primero, quítame esto, diría el kryptoniano, a lo que Emerald rió y hizo desaparecer la armadura. Y en segunda, aun si quisiera, no soy quien para interrumpir así en su vida. Ella tomó su decisión. Lo sé, no sé cómo lo recuerdes tú, pero ella no se veía feliz con esa decisión, diría Emerald para después irse del lugar, dejando a un pensativo Joel. Espero que ese patrullaje me ayude a despejarme. Un rato después, podemos ver a los titanes recorriendo diferentes sitios de Jump City, asegurándose de que todo vaya bien. Aquí, Robin, ya recorrí 7 calles y todo está limpio. ¿Cómo van ustedes?, preguntó el compañero de Batman, que se había detenido en un semáforo, llamando la atención de las conductores. Aquí, Linterna Verde, ya llevo 15 edificios escaneados y hasta el momento nada fuera de lo común. Los mantendré informados, diría Emerald, quien estaba flotando en el aire con una pantalla holográfica que mostraba toda la información que recolectaba de sus escaneos. Es lo bueno de proteger una ciudad pacífica, no suele pasar mucho, diría Wonder Girl, que apareció de la nada tras Emerald, asustándolo un poco. Tal vez, pero aún la ciudad más limpia puede llegar a tener plagas. Debemos estar alerta, diría Raven a través del comunicador. Impulso, ¿cómo va todo?, preguntó Emerald, a lo que el velocista detendía su carrera para responder. El lado norte de la ciudad está limpio. A lo mucho vi a unos niños tratando de lanzarle papel higiénico a una casa, pero fuera de eso nada, comentó el velocista, a lo que el hijo de Batman pondría una mirada seria. Quizás sea mi mala experiencia en Gotham, pero tengo un mal presentimiento. Superboy, ¿puedes ver algo? Superboy. Robin trataría de comunicarse un par de veces, pero el kryptoniano no respondería. El motivo de esto era que el semiamazón estaba sentado sobre un edificio bastante alto con la mirada perdida. Llevaba ya un rato perdido en sus pensamientos y eso le impedía concentrarse en el patrullaje. No soy quien para decidir sobre su vida. Digo, fue ella quien quiso casarse. Bueno, fue por la fuerza. Pero pudo pedirnos ayuda. La habríamos protegido, creo, diría Joel en su mente, ignorando todo lo que sucedía alrededor. Con un demonio, Superboy. Contesta de una maldita vez, gritaría a Robin haciendo que Joe se asustara. Lo siento, ¿qué ocurre?, preguntó el kryptoniano algo aturdido. Te pregunté si puedes ver algo sospechoso. Ante esta petición, el kryptoniano activaría su supervisión y empezaría a buscar por toda la ciudad. Nada fuera de lo normal.
De acuerdo, trata de mantener el comunicador encendido. No sabemos cuándo algo podría pasar. Ante estas palabras, Joe las sentiría y luego se levantaría para comenzar a volar lejos de aquella azotea. Ok, Joe, concéntrate. Está en el medio de un patrullaje. No puedes simplemente perderte en tus pensamientos. Sí, Corey se fue, pero todo el mundo se va eventualmente, ya sea de una u otra forma. No tiene por qué ser necesariamente malo. Nuevamente el kryptoniano empezaría a hablar en su mente, tratando de calmar sus pensamientos. Aunque ella se notaba bastante incómoda con irse. Estaba llorando y todo. Creo que era obvio que no quería irse. Pero si no quería, ¿por qué solo no me pidió ayuda? Pude golpear a sus tipos en la cara y luego destruir la nave. Pensaría Joe imaginándose cómo habría sido esa situación. Oye, Emerald, diría el hijo de Superman a través del comunicador, llamando la atención de la linterna. ¿Qué pasa?, preguntó este mismo. El día que Starfire se fue, si yo hubiera golpeado a los guardias y luego hubiera destruido la nave para que Corey se quedara, ¿eso habría sido malo? Demasiado. Atacar a centinelas tamaranianos, destruir un vehículo del gobierno tamaraniano y retener en contra de su voluntad, o sea, secuestrar a la princesa de Tamarán, motivos más que suficientes para tener una flota tamaraniana en la atmósfera, amenazando con la aniquilación del planeta si no entregábamos a la princesa. Así que, gracias por no hacerlo, diría Emerald con una cara seria, haciendo que Joe pusiera una cara de póker. ¿De nada?, diría el kryptoniano no sabiendo cómo reaccionar. ¿Qué viene el tema de Starfire ahora?, preguntó Impulso, quien se había detenido para comer un burrito. Curiosidad, es todo, contestó Superboy no queriendo seguir con el tema. Bueno, sigamos con el patrullaje un rato más y volvamos a la granja. Le prometí a la señora Kent que la ayudaría con las vacas. Me sigue impresionando que el único del equipo que se crió en una mansión se haya adaptado tan fácilmente al estilo de vida de un granjero, diría Emerald en forma de burla, haciendo que todo el equipo se riera, a excepción de Joe, quien solo veía el cielo con una mirada melancólica. Solo sigan patrullando. Y Emerald, no te sorprendas si despiertas con pintura amarilla en la cara, diría Robin mientras ponía una mirada maliciosa. Ya en la noche, podemos ver a Joel durmiendo plácidamente en la habitación. Debido al tamaño de la casa, los titanes estaban compartiendo habitación. Las mujeres estaban en una habitación y los hombres en otra, por lo que estaban algo apretados. El patrullaje se había extendido más de lo esperado y cuando Joe volvió, su único deseo era dormir, por lo que ni se molestó en quitarse el, entre comillas, traje de héroe, el cual solo consistía en unos pantalones de mezclilla un poco holgados y una camisa blanca con el símbolo de Superman de color púrpura en el pecho, similar al que su hermano Connor tiene. El motivo de esto era que su traje se había destruido durante la batalla contra Despero y todavía no había podido conseguir uno nuevo. El joven se veía bastante inquieto, como si algo lo estuviese perturbando en sus sueños, pero ese algo era más profundo de lo que cualquiera pensaría. Sueño de Joel. En el sueño podemos ver a Joel sentado en el tejado de la granja Kent, la granja donde su padre, Superman, pasó la mayor parte de su vida. «Hijo, cuando tengas hambre me avisas, estoy haciendo tus galletas favoritas», gritó la señora Kent desde la cocina. «Gracias, abuela», gritó Joel con una leve sonrisa. «¿De verdad son tan buenas esas galletas?», preguntó una voz femenina la cual Joel reconocería, y cuando miró hacia arriba, vio a Starfire flotando encima de él. «Son las mejores, deberías probarlas», comentó el pelinegro con una sonrisa. «Me encantaría», diría la chica al tiempo que sentía como Joel ponía una mano en su mejilla. «Sabes, desde que te conozco, mi cabeza se ha llenado de cosas que no puedo explicar», comentó el pelinegro con algo de pena. «¿Cómo qué cosas?», cuestionó la tamaraniana con su clásica ingenuidad. Yo no lo sé». Al tiempo que el kryptoniano decía esto, él se acercaba lentamente al rostro de Starfire sin saber realmente el porqué. «Joe», diría la tamaraniana con suavidad. «¿Sí?», preguntó el kryptoniano también con un tono de voz suave. Pero antes de que alguien más pudiera decir algo, las alarmas del kryptoniano se encendieron. De pronto, el cielo se tiñó de rojo y múltiples cadenas de color púrpura provenientes del cielo amarraron a Star. «Sálvame». Luego de que la tamaraniana dijera esto, las cadenas jalarían con fuerza, pero en lugar de arrastrar a la tamaraniana, la atravesaron comenzando a quemarse hasta desintegrarse por completo. «¿Star?»,
diría Joel, quien estaba aún en shock, viendo cómo las cenizas se remolinaban y luego se transformaban en una flor blanca. ¡Star!, gritó Joel con terror en su voz, pero antes de poder hacer algo, un montón de las mismas cadenas lo atraparían, con la diferencia de que estas eran de color rojo. ¿Qué?, diría Joel algo confundido, pero de pronto las cadenas lo jalarían a él, haciendo que atravesara el techo de la casa Kent y empezara a hundirse en un líquido muy similar al agua. La diferencia es que este era de color negro. ¿Qué es esto?, cuestionó el kriptoniano, sintiendo cómo las fuerzas le eran arrebatadas. Poco a poco su ropa se desintegraba y era reemplazada por un traje de una sola pieza de color blanco con el símbolo de Superman en color rojo en el pecho. Al final, este cerró los ojos y tanto su cuerpo como su mente quedaron en blanco. En esa oscuridad pudo sentir cómo su mente era bombardeada con información e ideologías. Un sentimiento muy invasivo que, aunque detestaba, no podía hacer nada para detenerlo. Hasta que algo pasó. Un pequeño rayo de luz apareció ante él, orillándolo a abrir levemente los ojos. Sin embargo, antes de abrirlos, una voz llamó su atención. Esta voz habló en un dialecto que Joel no fue capaz de comprender. ¿Qué dices?, habló Joel en un intento por llamar la atención de esa voz, pero esta no regresó. En su lugar, él simplemente abrió los ojos, sintiendo como la luz los llenaba por primera vez. Lo primero que vio fue un grupo de personas vistiendo trajes algo llamativos. A la mayoría los reconoció debido a la información que durante tanto tiempo le bombardearon en el cerebro. Sin embargo, a otros nunca los había visto. «Hola amigo, ¿te encuentras bien?», diría Superman, quien trataba de no alterar a Joel, pero este solo estaba algo confundido. «Esa lengua no es de aquí», pensaría Joel mientras recordaba aquella voz femenina hablándole en aquel dialecto. «¿De dónde será?», volvió a decir en su mente antes de salir de su cápsula y comenzar a caminar, pero debido a la falta de equilibrio, este comenzaría a tambalearse hasta que al final cayó de espaldas al suelo, quebrándose y volviendo a hundirse, con la diferencia que ahora la superficie era visible y en esta una silueta de cabello rojo era visible, la cual parecía gritar algo a todo pulmón. Al principio Joe no le entendía, pero luego comenzó a comprender lo que aquella silueta gritaba. Estaba pidiendo ayuda, y aquella voz para él era inconfundible. «¿Star?», dijo una vez antes de que todo su cuerpo se pusiera en alerta máxima. «¡Star!», gritó y desesperación trató de llegar a ella, pero entre más lo intentaba, más se hundía y más lejana se escuchaba la voz. «¡Star!», gritó por última vez, abandonando su sueño y pasando a la realidad, levantándose de forma abrupta de la cama y gritando a todo pulmón, despertando a sus compañeros en el proceso. «¡La puta madre, Bart! Te dije que no pusieras películas de terror mientras él dormía», gritó Emerald en forma de regaño. «¿Y yo cómo iba a saber que las películas lo afectarían aún estando dormido?», respondió Bart de forma defensiva. «Te lo estuvimos advirtiendo todo este tiempo, pero no. El señorito hizo lo que dio su gana y ahora tenemos un kriptoniano con pesadillas y... ¿Alguien podría por favor explicarme por qué carajos vuelvo a pintura?», gritó el linterna justo antes de usar su anillo para activar el interruptor de las luces de la habitación, y cuando éstas se encendieron, se pudo ver a Emerald bañado en pintura amarilla. «¿Pero qué mierda?», gritó el linterna justo antes de que Robin empezara a desinflarse de la risa. «Te advertí que esto pasaría», gritó el hijo de Batman aún muriéndose de la risa. «Muy gracioso, pajarito, muy gracioso». «¿Se pueden callar de una vez? Hay damas tratando de dormir», gritó Cassandra algo fastidiada. «Fue Emerald quien empezó a gritar», contraargumentó Bart. «A mí no me eches la culpa de esto, velocista de quinta». «¿A quién le dices velocista de quinta? Linterna barata. Llámame así otra vez y te meteré un taladro entre las nalgas», gritó Emerald mientras su anillo brillaba de forma amenazante. «Acércate, viejo, acércate», gritó Bart mientras su cuerpo se cubría en electricidad. «Como no se callen, iré allá y los voy a maldecir», gritó Raven bastante fastidiada. Todo esto sucedía mientras Robin se moría de la risa, al tiempo que Joel se veía algo nervioso sobre el asunto. Mientras tanto, en Tamaran, Starfire estaba recostada en su balcón, viendo la ciudad en la que había crecido, en parte sintiéndose feliz por estar de vuelta, pero al mismo tiempo sintiéndose vacía, como si de alguna manera le hubiesen arrancado un pedazo de su alma. No era la primera vez que se sentía así. Durante toda su vida había sentido ese vacío. Era algo que no podía explicar. Ella siempre lo tuvo todo, sus padres, su hermana, tuvo mentores, ella siempre fue la favorita. Todo el mundo decía que ella debía ser la persona más feliz de la galaxia, ya que eso demostraba su personalidad. Pero la verdad era que en parte eso no era cierto. Sí, ella era la princesa de Tamaran,
pero no era ni de cerca la hermana más fuerte. Su hermana Blackfire siempre fue la más fuerte, inteligente, poderosa, algunos dirían que incluso más hermosa, y de alguna manera fue a ella quien eligieron para ser reina. No quiso discutir la decisión, ya que era algo que se escapaba de sus manos, pero su hermana no parecía contenta con eso. Ella siempre le lanzaba comentarios algo hirientes. Nunca intentó atacarla físicamente, pero su actitud hacia ella nunca fue muy amigable, y eso a Starfire le dolía. Lo raro fue que un par de años atrás, ella dejó de sentirse así. No sabía cómo explicarlo, solo sucedió. Ella estaba caminando por las escaleras de una torre camino a su habitación, y de la nada lo sintió. El vacío se había ido. Nunca supo cómo, ni por qué. Solo lo sintió. Se sintió bien. Sentirse completa por fin. Era algo que ella anhelaba, pero por más que lo pensó, jamás entendió por qué se sintió así de la nada. Ella esperaba con ansias que ese sentimiento regresara, pero algo le decía que quizás eso jamás pasaría. Pero ya poco importaba. Su destino se había sellado. En unos días se casaría y con eso traería paz a su mundo. ¿Problemas para dormir, hermanita?, preguntó Blackfire, quien asustó un poco a Star. Algo, diría la pelirroja algo avergonzada. Starfire estaba vestida con un típico traje de dormir, un vestido largo y muy holgado con un listón en el pecho, siendo esta la misma vestimenta de su hermana, solo que en otro color. Oye, no te sientas mal, esos humanos no valen la pena y lo sabes, diría Blackfire mientras ponía sus manos en los hombros de Starfire, haciendo que ésta se pusiera un poco tensa. Dentro de unos días tú te casarás y asegurarás la supervivencia de tu pueblo. Debes estar alegre. Por fin tu patética vida servirá de algo, diría Blackfire con desprecio en su voz, haciendo que Star sintiera ganas de llorar, pero para no darle el gusto a su hermana se aguantó. Bueno, ya no te molestaré más. Buenas noches, hermanita, diría Blackfire para después disponerse a retirarse del lugar, pero antes de poder hacerlo, esta recordó algo. Lo olvidaba. Te traje algo. Tras decir eso, la pelinegra sacaría una extraña caja de Dios sabe dónde y se la entregaría a Star. Úsalo en la boda. Será un buen detalle. Tras decir eso, la hermandad de Starfire finalmente se iría, dejando a Star sola, quien con algo de curiosidad abriría la caja, encontrando dentro de esta una flor de color blanco, algo inusual en el planeta Tamarán, por lo que Star estaba dudosa de dónde había conseguido esa flor, aunque en ese momento poco le importaba. Sus pensamientos seguían fijos en una cosa, y aunque trató de retenerlo, al final las lágrimas salieron, cayendo sobre aquella flor, llorando en silencio para evitar ser escuchada. Si tan solo pudiera sentirme completa otra vez. Aún estando resignada a una vida de infelicidad, aún mantenía la esperanza de que aquel vacío se iría, igual que la primera vez. Ella recordaba ese momento a la perfección. Hacía ya 2 años y 8 meses que su corazón se sintió lleno por primera vez, y aunque fuese solo un minuto más, ella deseaba sentirse así otra vez. Al día siguiente, en la Tierra, podemos ver a los titanes desayunando tranquilamente en la sala de la casa de los Kent, mientras veían las noticias, y la razón por la que no estaban en el comedor era obvia. La mesa no era lo suficientemente grande para tantas personas. Oye Joel, perdona si la pregunta es inapropiada, pero a ti te hizo Cadmus, ¿verdad?, preguntó Barn, haciendo que el kryptoniano lo mirase y luego respondiera. Sí, así fue. En parte es por eso que me llevo también con Connor. Él está en la misma situación que yo. Entonces, ¿eres un clon o algo así?, volvió a cuestionar el velocista. El término correcto es bebé artificial. Usaron el ADN de la Mujer Maravilla para crear un óvulo y el de Superman para crear un espermatozoide. Luego usaron ingeniería genética para acelerar el proceso, tomándoles un par de meses que me viera de este aspecto. Vaya, diría Bart bastante impresionado. Entonces, ¿hace cuánto naciste?, cuestionó Raven, ya sintiendo algo de curiosidad por el tema. Pues, si no mal recuerdo, yo nací hace 2 años y 8 meses. Ante este dato, los titanes se sintieron bastante intrigados, pero el dato pasó a segundo plano cuando la señora Kent subió el volumen del televisor. El día de hoy es un día de celebración, ya que hoy se cumplen 3 meses desde que la ciudad de Jump City obtuvo a sus propios ángeles guardianes. Un grupo de héroes jóvenes, conocidos como los Titanes, se establecieron en la ciudad y desde entonces dedican todos sus esfuerzos para protegerla, no solo de los crímenes, sino también de los problemas de la sociedad. A varios miembros de este grupo se les ha visto haciendo obras de voluntariado. Un ejemplo sería Linterna Meta, de quien se ha visto ayudando en orfanatos, o Wonder Girl, quien ha ayudado en recaudaciones para personas sin hogar. Al ver este reportaje, los titanes se sonrojarían un poco, ya que este se dedicaba a admirarlos mucho. Oh, pero qué jóvenes tan bondadosos. Tienes muy buenos amigos, Joel. Abuela, por favor, diría Joel algo avergonzado, ya que en el reportaje también se había dicho algunas cosas sobre él.
Para este punto la sala se había llenado de risas nerviosas, ya que a algunos titanes les apenaba que les dieran tanto reconocimiento por esas cosas. Sin embargo, la conversación se vio interrumpida cuando el reloj de Jake comenzó a sonar. «Alerta de crimen, hora de irnos», diría el pelinegro para después irse corriendo al segundo piso. «Tengan cuidado», diría la señora Kent mientras empezaba a recoger los platos. «Descuida, abuela, varios de nosotros tenemos la piel muy dura, estaremos bien», diría Joel para después él junto al resto del equipo subir al segundo piso. Los chicos no tardarían mucho en cambiarse, y una vez que estuvieron listos, salieron de la casa y fueron hacia el garaje, donde un teletransportador los estaba esperando. «Muy bien, titanes, ya saben qué hacer, priorizando a los civiles y no permitan que nadie escape». Tras decir eso, el equipo entraría en la máquina, y esta de inmediato se activaría, enviando al equipo a Jump City. En el centro de la ciudad, podemos ver un edificio de aproximadamente 60 metros de altura. Este tenía una columna de humo saliendo de un costado, y en la calle había múltiples patrullas junto a muchos policías. La razón era debido a un ataque terrorista, en el cual ya hubo múltiples víctimas fatales, y en ese momento había múltiples rehenes. «Muy bien, quiero que me digan todo lo que sabemos de estos tipos», diría el capitán de la policía, al cual apenas iba llegando. «Un ataque terrorista, señor. Desconocemos quién lo orquestó. Hay una situación de rehenes. Se estima que todos los empleados del edificio están comprometidos. Ellos afirman que ya hubo algunos muertos, pero desconocemos la cantidad. ¿Tienen alguna exigencia? No hasta el momento. Bien, quiero una línea de comunicación. Quiero que los civiles se alejen tanto como sea posible y dile al escuadrón antibombas que estén preparados». «Sí, señor», diría el detective, a lo que el resto de la policía procederían a acatar las órdenes, pero justo un segundo después algunas luces aparecerían detrás de él, provocándole una sonrisa. Me preguntaba cuándo llegarían. «Titanes», diría el capitán dándose la vuelta, viendo el equipo de héroes en toda su gloria, aunque notando algunas diferencias. «¿Traje nuevo?», preguntó el capitán mientras veía a Superboy. «El que tenía se destruyó y mientras consigo otro me compré esta camisa», diría Superboy mientras señalaba su ropa. «Bueno, los pondré al tanto de la situación». «No hace falta», Superboy escuchó y nos informó, diría Robin mientras veía hacia el edificio. «Conveniente», comentó el capitán. «Superboy, revisa el edificio y dime qué ves», diría Robin, a lo que Superboy acataría la orden, mirando de pies a cabeza aquel edificio. «Son 50 pisos, hay por lo menos 5 terroristas en cada uno. Todos tienen chalecos bomba, además de detonadores en las manos. También puedo ver algunos explosivos escondidos en las paredes. ¿Algún arma de fuego?», preguntó el capitán. «Ninguna, pero hay un hombre en el último piso con una semiautomática». «Bien», diría Robin ante ese informe. «Raven, lanza un hechizo de invisibilidad a Emerald, luego él escaneará todo el edificio. Necesito toda la información que puedas recopilar de esos explosivos». «Sí, señor», dirían Emerald y Raven al mismo tiempo, a lo que la hechicera lanzaría dicho conjuro, haciendo que Emerald se volviera invisible, a lo que este comenzaría a volar para después escanear todo el edificio múltiples veces. Una vez recopiló toda la información que pudo, volvió a descender dejando que el hechizo perdiera efecto. «¿Qué conseguiste?». «Muchas cosas y ninguna es buena. Tenemos a cientos de tipos con chalecos bomba ahí adentro. La cantidad sugiere que no es un ataque cualquiera. Para reclutar a tantas personas se debió necesitar años de preparación. También hay bombas preinstaladas en las vigas de soporte del edificio. Las que están instaladas son realmente sensibles. Desactivar una sola sin detonarla sería una tarea muy complicada, incluso para el mejor del escuadrón antibombas. Además están sincronizadas. Si una detona, todas lo harán, sin mencionar un sistema de alarma. Si alguna de las bombas, ya sea de los chalecos o las que están en las vigas, detecta que están tratando de removerlas y desactivarlas, el sistema detonará automáticamente cada explosivo en el edificio». Ante este informe, Robin chasquearía la lengua, en señal de enojo. «Si no tienen intenciones de sobrevivir, entonces de nada servirá negociar», comentó Robin. «¿Cuántos rehenes hay?», preguntó un detective. «Más o menos 150», exclamó Superboy. «¿Algún muerto?». «Muy pocos. Murieron por heridas de bala, así que debió matarlos el que está en el último piso. Puede entrar y quitarle el arma antes de que cualquiera note que me fui», diría Bart mientras se estiraba, preparándose para una carrera. «Negativo. Podrías quitarle el arma, pero cuando se dé cuenta que no la tiene, detonarán los explosivos, y no necesito saber la potencia de estos para saber que todo el edificio se derrumbaría», exclamó el capitán con seriedad. «Raven y yo podemos encerrar las bombas en burbujas de energía, así la explosión se anularía», comentó Emerald mientras hacía brillar su anillo. «Solo las que están preinstaladas. Los chalecos bomba deberán ser retirados y luego aislados. De ser posible, quisiera a estos tipos con vida», volvió a decir el capitán de la policía. «Bueno, será mejor que pensemos en algo. Joel, pendiente a sus movimientos, avísame de cualquier cosa que suceda». «Entendido», diría el mitad amazona para después mirar el edificio de pies a cabeza, analizando cada movimiento de los terroristas. Pasó así algunos minutos hasta que su mirada captó algo.
Entre los rehenes se encontraba una chica, piel bronceada, cabellera roja y unos ojos de un inusual color verde. Al ver esto, Joel se sorprendió debido al parecido que tenía esa chica con Star, quedando embobado unos segundos, pero al final se regañó a sí mismo por distraerse y continuó observando el edificio, o al menos así habría sido de no ser por una conversación que logró escuchar. El jefe dice que quiere la presencia de un rehén con él, diría uno de los sujetos. Llévate la pelirroja, las personas suelen escandalizarse más cuando la rehén es una chica. Eso fue sexista, aunque tienes razón, diría el sujeto para después tomar a la chica y llevársela del sitio. Esta trató de luchar, pero una amenaza con su chaleco bomba fue suficiente para que cooperara. Están llevando una rehén al último piso, comentó Joel haciendo que todos lo mirasen. ¿Con qué propósito?, cuestionó el capitán. Se le están llevando al jefe, pero no dice nada de con qué propósito. Maldición, si van a comenzar a matar rehenes, entonces tenemos que darnos prisa, diría Bart, quien se notaba bastante ansioso. Creo que tengo una idea, comentó Emerald, a lo que todos lo mirarían. Si Impulso y Superboy saben cómo, deberían ser capaces de desactivar todos los chalecos bomba mientras Raven y yo creamos esas burbujas para contener las bombas preinstaladas. Buena idea. ¿Puedes hacer un modelo 3D de los chalecos bomba?, preguntó Robin. Los escanea, así que sí. Tras decir eso, Emerald haría un modelo en 3D de los chalecos bomba, a lo que todos comenzarían a analizarlo. Ahí. Ese cable envía corriente a la carga explosiva. Si lo cortan, será imposible detonar, diría Wonder Girl. Pero no olvides la sincronización y el sistema de alarma. Según mi anillo, la señal se envía de inmediato a las bombas más cercanas y luego esas lo vuelven a transmitir. Haciendo cálculos una vez empiecen, tendrán exactamente un segundo antes de que todas las bombas reciban la señal. Deberán desconectar todas las bombas en ese tiempo. Pero, ¿qué hacemos con los rehenes? Puede que después de esto ya no tengan bombas, pero es fácil matar a alguien con las manos, cuestionó Bart. Raven, tú crearás un campo de fuerza alrededor de los rehenes. Con eso ellos estarán a salvo. Pero si lo hago, no podré apoyar a Emerald con las bombas. Entonces me temo que estará solo. ¿Crees que puedas con esto?, preguntó Robin, a lo que Linterna respiraría hondo. ¿Tengo alternativa? Ante esto Robin sonreiría. Oigan, la rehén ya llegó al último piso. ¿Qué? ¿Cómo la llegaron tan rápido?, cuestionó Wonder Girl, algo sorprendida. No lo sé, me di la vuelta un segundo y ella ya estaba arriba. De acuerdo, procedan con cuidado, no podemos descartar la presencia de metahumanos, exclamó el capitán de la policía, a lo que Bart y Joel se prepararían. Bien, ya saben qué hacer. Corten todos los cables al mismo tiempo, muévanse tan rápido como les sea posible y no se distraigan, diría Robin, diciéndole esto último a Joel. Vayan, ahora, gritó Raven, a lo que tanto el velocista como el kryptoniano comenzarían a moverse tan rápido como sus poderes se los permitían, yendo hacia cada una de las personas que tenían un chaleco bomba y desactivándolo. Uno a uno, todos los chalecos se fueron deshabilitando, mientras que lentamente los escudos se formaban alrededor de las bombas preinstaladas, todo en cuestión de milisegundos. Al final todos los chalecos bomba fueron deshabilitados y las bombas preinstaladas detonaron dentro de campos de fuerza hechos de voluntad. Dichos campos de fuerza no eran los más fuertes, pero era suficiente para evitar que la mayor cantidad de daño posible. Las bombas fueron neutralizadas. Iré a buscar a los rehenes, diría Bart, disponiéndose a rescatar a los rehenes, pero de pronto una nube de color azul aparecería frente a él y de esta saldría una llamarada, la cual la tomaría por sorpresa. ¿Qué sucedió? Impulso. Maldición, algo pasó. Superboy, noquéalos a todos y ve por el jefe. Nos encontraremos en el último piso, gritó Robin, algo conmocionado. A la orden, diría Joel, para después moverse a supervelocidad y darle a todos los terroristas un golpe en la cara con la suficiente fuerza para noquearlos. Hizo esto piso por piso hasta que llegó al último piso. Una vez allí noqueó a los dos que resguardaban la puerta para después atravesarla. Y ni bien llegó se encontró con una escena algo curiosa. Allí estaban 5 personas, una de ellas era el jefe de toda la operación, un hombre de aproximadamente 40 años, el cual traía una semiautomática apuntándole a la chica de piel morena y cabello rojo de hace rato. Luego había otros 3 sujetos, los cuales vestían trajes completamente negros, que incluso tapaban sus caras. Estos dejaban únicamente un par de agujeros en los ojos, los cuales estaban cubiertos por un cristal negro que servía como anteojos. Superboy X, esperaba que cualquiera de los otros apareciera primero, pero tu presencia aquí resulta bastante problemática, diría el jefe de dicha organización, al tiempo que le apuntaba con su arma al rehén. Libérala. Ya no tienes nada. El edificio está rodeado y mis compañeros no tardan en llegar. Lo sé, diría el hambre con una mirada triste. ¿Qué esperabas conseguir con todo esto? Mostrarle al mundo que su aclamada paz no es más que una mentira, diría el tipo mientras veía con seriedad a Superboy, a la vez que uno de los sujetos con traje negro se preparaba para hacer algo, haciendo que Joel se pusiera en guardia. Puede que no sea lo que yo esperaba, pero si debo elegir entre no lograr nada y llevarme al heredero de Superman, creo que la decisión es obvia. ¿Heredero de Superman?, preguntó Joel, algo confundido. Y para empezar, ¿qué te hace creer que podrás derrotarme? Porque fui de compras a Metrópolis antes de venir aquí.
Luego de que el sujeto dijera eso, 3 nubes azules aparecerían arriba de cada uno de los hombres y de estas saldrían 3 objetos, una katana, un par de dagas y un hacha, todas hechas de una gema verde que Joel reconoció al instante. «Kriptonita», diría este mismo algo asustado viendo que el único material capaz de atravesar la piel de los de su especie estaba en mano de 3 terroristas. Al instante la radiación de la kriptonita lo afectaría, aunque se extrañó porque no era como Superman le había contado. En su lugar, solo sentí un fuerte dolor de cabeza, aunque no era nada que no pudiera soportar. Pero por desgracia, ese pequeño momento haría que Joel no pudiera reaccionar bien y viendo a sus 3 atacantes lo primero que pensó fue en evitar cualquier ataque, poniéndose completamente a la defensiva, esquivando los ataques de los 3 sujetos tanto como le fue posible. Hasta que algo lo distrajo, el sonido de una ventana rompiéndose y cuando posó su mirada vio a sus amigos entrando por la ventana haciendo que Joel se distrajera un segundo, tiempo suficiente para que el tipo que usaba la katana se pusiera a su lado y dijera: «Tú pierdes». De inmediato el sujeto intentaría cortarle la cabeza a Joel con la katana, quien por reflejo activaría su visión láser. Todos los que estaban presentes verían con horror cómo Joel estaba a punto de ser decapitado. Los titanes intentarían usar sus poderes para evitarlo, pero no eran tan rápidos. Sin embargo, algo impensable ocurrió. Joel había conseguido moverse a tiempo para que la katana no cortara su cabeza, pero no para evitar que lo degollaran, y al ver la sangre salpicando sintió como si ya todo hubiese acabado para él. Pero algo pasó, la herida se cerró. Aquel corte solo duró abierto como máximo un segundo, por lo que apenas si se percató, dejando muy confundidos a todos, pero por desgracia, Joel no pudo detener su visión de calor, dándole de lleno al hombro al sujeto, haciendo que gritara de dolor. «¿Qué carajos?», diría Joel tocándose el cuello para asegurarse de que estuviera bien. Aún tenía la sangre que acababa de salir, pero fuera de eso no tenía ni siquiera una cicatriz. «¡Monstruo!», gritó otro de los hombres, enfurecido al ver a su compañero herido, y con esa misma ira se quitaría la máscara, revelando un cabello castaño y ojos marrones, para después inhalar profundamente y exhalar una llamarada, la cual naturalmente no le haría nada a Joel, pero eso al tipo no le importaba. «Espera, eso no le afecta», gritó el otro sujeto que aún seguía en pie, pero de nada serviría. Un par de ojos rojos resaltaron entre el mar de llamas y del fuego surgió una mano que tomó la cabeza del sujeto, haciendo que éste dejara de escupir fuego debido al terror. «Ríndete, ahora», diría el semicriptoniano con la voz más profunda que pudo poner, aterrando al sujeto quien, debido a la situación, no opuso mucha resistencia. «¿Qué? Se supone que eres un kryptoniano. Luthor dijo que...». El sujeto no terminó de hablar ya que se llevaría la mano a la boca al darse cuenta de lo que había dicho. «¿Luther?», preguntó Robin dándose cuenta de lo que sucedía. «¡No me llevarán vivo!», gritó el hombre mientras sujetaba con fuerza su pistola contra la cabeza de su rehén, a lo que el metahumano que seguía en pie se acercó lentamente a él. Poco después de eso, el fuego que estaba sobre Joel se apagó, mostrando que su ropa se había destruido casi por completo, tapando estrictamente lo necesario. «Se terminó, amigo. Hay 3 usuarios de supervelocidad en esta habitación. No nos costaría nada desarmarte y liberar a la chica, pero para ahorrarte la humillación, haznos el favor de liberarla», diría Robin en un intento por razonar con el terrorista. «Jamás», diría el sujeto mientras en sus ojos se notaba cada vez más su desesperación. «Oye, sabes bien que no puedes escapar de esto. Libérala». El terrorista estaba cada vez más aterrado, y para ese punto ya había abandonado toda racionalidad. «Ustedes no lo saben, no hay manera de que puedan saberlo. No son dioses, solo son humanos». Bueno, no exactamente. Tenemos una semidiosa, una hechicera cósmica, Superboy es parte kryptoniano, parte dios, aunque su sangre divina está muy diluida si no estoy mal, y Impulso. Como sigas hablando te pondré un bozal, diría Emerald con seriedad. «Lo siento. Ok, ya fue suficiente. Vas a liberar a la chica o te prometo que este día jamás lo olvidarás», diría Joel en forma de amenaza al tiempo que sus ojos brillaban en un intenso rojo, cosa que extrañó a Robin, ya que él no sabía que Joel pudiese ser tan agresivo. «Como desees», diría el sujeto para después lanzar a la chica hacia Joel, quien se propuso atraparla, al mismo tiempo que el metahumano creaba un nuevo portal por el cual él y su jefe escaparían, cosa que los titanes notarían y se dispondrían a detener. Pero las cosas se fueron al demonio cuando Joel atrapó a la chica. Esta se notaba bastante asustada, a lo que Joel iba a decir algo para calmarla, pero en ese pequeño descuido no notó como el jefe de toda aquella operación levantó la pistola para después disparar 3 veces. Para el primer disparo Joel ya había activado su supervelocidad. Él sabía que podía detener la bala, pero algo no estaba bien. La bala se movía demasiado rápido. Joel trató de acelerar más, pero ya estaba en su límite.
y de las 3 balas, una de ellas logró impactar contra la chica. Un tiro certero en la espalda atravesándola por completo y perforando el corazón. Joel sintió como el objeto metálico chocaba contra su pecho, asombrándose por la fuerza que aquel objeto acumuló. Esa fracción de segundo, para Joel fue como miles de años. Sostuvo a la chica sin moverse, sintiendo cómo todo el mundo se movía a cámara lenta a su alrededor, escuchando absolutamente todo, viéndolo absolutamente todo, sintiendo absolutamente todo. Esa sensación era dolorosa, y por un breve instante la imagen de esa chica se distorsionó. Joel la reconocía como una mujer que solo se parecía a su amiga, pero su cerebro en aquel instante en el que sus poderes se descontrolaron, lo engañó, haciendo ver lo que no estaba allí, o dicho de mejor manera, haciéndolo ver a quien no estaba allí. Un mespejismo que desató todo lo que Joel nunca quiso ser, una pequeña brecha en la que el mismo demonio tomó el control. Aquel rugido se escuchó en toda la ciudad, y de inmediato de aquel edificio un láser rojo de prominentes dimensiones emergió, provocando una inmensa explosión en la torre. ¿Qué demonios sucede allá arriba?, cuestionó un bombero asombrado ante tal destrucción. No nos corresponde saberlo, respondió el capitán manteniendo una mirada seria. Dentro del edificio, la escena era algo abrumadora. Humo y cenizas generando una nube que imposibilitaba la visibilidad, la cual poco a poco se desvanecía. En cuestión de segundos, la imagen del lugar era más visible. En el centro del lugar, una nube azul se desvanecía, señal de que los sujetos habían podido escapar. A poco más de 1 metro de encontraba a Joel, quien tenía los ojos brillando en un intenso rojo, abrazando con fuerza el cuerpo de la chica. Todo el lugar estaba carbonizado, con un agujero circular gigantesco en lo que alguna vez fue una ventana, y a cada lado de este mismo, 2 cúpulas de energía, una completamente negra y otra verde. La negra al desvanecerse mostró a Raven y a Robin, mientras que en la de color verde estaban Emerald, Wonder Girl e Impulso, todos en completo estado de shock. ¿Qué putas te pasa?, gritó Robin bastante molesto, pero Joel ni siquiera parpadeó. Esperen, creo que algo no está bien, diría Emerald al tiempo que disipaba el campo de fuerza y empezaba a caminar lentamente hacia Joel. Amigo, ¿estás bien?, preguntó el linterna esperando que Joel al menos reaccionara, pero nada. Oye, está bien, se fueron, ya puedes apagar tus ojos. De nuevo, nada. El linterna volteó a ver a sus compañeros, quienes también se veían tensos. Luego miró a Joel de nuevo y ahí notó a la chica, por lo que la escaneó para ver su estado. Muerta, diría Emerald en su cabeza, y al notar el parecido que tenía la chica con Starfire, pudo hacerse a una idea de lo que ocurría. Amigo, está bien, Cory está a salvo, ella no está aquí, no está herida. Ante estas palabras, Joel comenzó a reaccionar. Sus ojos poco a poco comenzaron a apagarse, y el descenso de temperatura permitió que sus lágrimas fluyeran sin evaporarse. Estuvo algunos segundos respirando de manera lenta y profunda, hasta que fue capaz de recobrar el sentido. ¿Qué pasó?, cuestionó el kryptoniano algo desorientado, pero de inmediato todo volvió a su cabeza. Lo siento, ¡Ey, calma! Hablaremos de esto cuando todos se calmen. Por ahora tenemos que llevarla abajo, diría Emerald refiriéndose a la chica. Claro, diría Joel al tiempo que apartaba la mirada, mientras el resto del equipo lo veía con seriedad. Después de ese suceso, la zona estuvo llena de arrestos. Tuvieron que traer múltiples camiones para llevarse a todos los detenidos. Entonces, sobre lo que pasó allá arriba, ¿me debo preocupar?, preguntó el capitán de la policía, refiriéndose al láser y la posterior explosión que ocurrió en la cima del lugar. Para nada, solo fue un problema interno del equipo, lo resolveremos, comentó Raven, quien estaba ayudando a meter a todos los detenidos en las camionetas. Joel, por su parte, estaba sentado sobre una patrulla, mirando fijamente al suelo mientras se hundía en sus pensamientos. ¿Mejor?, preguntó a Emerald mientras traía una lata de Coca-Cola, la cual le ofreció a Joel, quien gustoso le aceptó. Sí, gracias, diría el kryptoniano después de darle un trago a su bebida. Me hago una idea de lo que pasó, pero agradecería que nos explicaras igual, diría Emerald al tiempo que el resto del equipo se ponía a su lado. No estoy seguro. Yo vi cómo la arma se disparaba, traté de detener las balas, pero esas cosas las disparó a una velocidad ridícula. Tan solo pude atrapar 2 balas, luego vi cómo la tercera mataba a la chica y yo, por un momento, todo se volvió borroso. Se notaba que aquella situación había afectado a Joel. Bueno,
Esos sujetos escaparon, y según lo que uno de ellos dijo, están relacionados con Lex Luthor. Tendremos que investigar esto a fondo, pero por ahora será mejor que volvamos a casa. Este ha sido un día largo, diría Robin al tiempo que apretaba unos botones en su brazalete para dar la orden de encender el tubo Z. Yo los alcanzaré más tarde, chicos. Antes quisiera visitar a alguien, diría Joel, quien aún se notaba algo afectado. ¿Seguro?, cuestionó Emerald. Sí, descuiden, estaré bien. Tengo la piel dura, diría Joel después de dejar la lata vacía sobre la patrulla y seguido de eso irse volando. La partida de Star le afectó demasiado. A este paso tendremos que agendarle una cita con Canario Negro, diría Robin para sus adentros, esperando que su amigo pudiera sobrellevar dicha situación. Joel, por su parte, comenzó a volar con un destino en mente. Sin embargo, algo no estaba bien, sus poderes no funcionaban bien, le costaba mucho controlar su vuelo, y su visión se tornaba borrosa por momentos, efectos secundarios muy posiblemente generados por aquella explosión de energía de hace un momento. Esperaba que su piel pudiera absorber suficiente energía del sol para compensar eso, pero con el tiempo se le dificultaba volar cada vez más, hasta que acabó cayendo sobre una azotea. ¿Qué me pasa?, se preguntó el kryptoniano mientras por reflejo se agarraba el pecho. No le dolía ni nada, pero su subconsciente sentía que algo le faltaba. «Tengo que salir de aquí», diría Joel después de dar un gran salto y continuar su camino. Trataba de mantenerse en el aire, pero no podía equilibrarse, por lo que le esperaba un viaje muy complicado. Un rato después, en Metrópolis. «Oye, mamá, ¿crees que papá tarde mucho?», preguntaría un niño pequeño el cual estaba sentado en un sofá jugando con su teléfono. «Hijo, ya hablamos de esto. Tu padre está en un viaje de negocios muy importante y tardará unos días. Pero es muy aburrido jugar solo», diría el niño algo molesto, a lo que su madre suspiraría al no saber qué hacer con él. Pero en eso el timbre sonaría, llamando la atención de la mujer, quien lentamente caminó hacia la puerta. «¿Quién es?», preguntó, pero no recibiría respuesta, por lo que con cuidado abriría la puerta, y al abrirla por completo se sorprendió por lo que vio. ¿Joel? En efecto, era el semi-kryptoniano, pero se veía en mal estado. Su cuerpo estaba ileso, como era de esperarse, pero casi toda su ropa estaba carbonizada. Apenas y un poco de sus pantalones se había salvado, tapando lo necesario, y en su rostro se podía ver lo mal que estaba. Cansado, confundido, desorientado y bastante debilitado. «Hola, mamá», exclamó el kryptoniano justo antes de tambalearse hacia adelante, siendo atrapado por Lois. «¿Joel? Por Dios, ¿estás bien?». «Claro, ya sabes cómo es, nada puede herirme». «Tal vez, pero ahora no te ves muy bien, será mejor que te sientes», diría Lois para después llevar a Joel al sofá para que pudiera descansar. «Mamá, ¿qué le pasa a mi hermano?», preguntó el pequeño Jonathan, viendo algo asustado a Joel. «Descuida, no es nada, aunque me recuerda la vez que tu padre fue a una obra de caridad que Lex Luthor organizó y por confiado acabó ebrio. Le advertí que ese tipo pondría kriptonita en todo el lugar, pero no me escuchó». «¿Kriptonita?», preguntó el pequeño Jonathan, algo confundido. Nada, ve a tu cuarto a jugar un rato». «¿Pero mi hermanito está bien?». «Sí, lo estará, solo ve a tu cuarto». «Ok», diría el pequeño para después irse caminando a su cuarto. «Ok, y en cuanto a ti», diría Lois mirando a Joel, pero cuando se fijó el semicriptoniano estaba dormido. «Creo que nuestra conversación tendrá que esperar», diría Lois mientras se sentaba al lado de Joel, esperando que no le estuviera pasando nada malo. «Joel. Joel. Joel». Aquella voz haría que el kryptoniano se despertara de golpe, estando algo desorientado al principio. «Al fin despiertas», diría el Lois desde la cocina. «¿Lois? ¿Qué pasó? Llegaste aquí tambaleándote de cansancio y al final caíste dormido en el sofá». «Ya veo», diría Joel recordando lo que había sucedido, pero en eso miró su propio cuerpo, notando un nuevo pantalón de mezclilla, un par de tenis y una camisa blanca con el logotipo de Superman impreso en negro. «¿Y esto?», preguntó Joel algo confundido. «Llegaste aquí semidesnudo, así que te puse eso mientras dormías». Gracias», diría Joel algo avergonzado. «Entonces, ¿viniste buscando algo en específico o solo querías saludar después de una misión exitosa?» «No, solo quería pedirte otra camisa. La que tenía se quemó». «Sí, eso pude notarlo». Tras decir eso, Lois caminaría hacia su habitación y sacaría una camisa parecida a la que Joel tenía antes. «Bueno,
No sé qué tanto se parezca a esta tu traje anterior, pero a Clark le gusta. Dice que le recuerda la vestimenta que usa su padre en el holograma de la Fortaleza de la Soledad. ¿Está bien que me la quede? Claro, las venden al por mayor en Gotham. Puedo hacer un pedido y enviártelas. No, está bien. Solo necesito una. Me servirá en lo que consiga un traje nuevo. Está bien. Pero cambiando de tema, miré las noticias y en ellas hablan del inmenso rayo de energía que asumo tú disparaste. Quisiera que me lo explicaras. Yo no estoy seguro, solo estaba enojado. Sí, lo suponía. Clark me comentó que a veces cuando se enoja mucho, su visión láser suele aumentar su intensidad. Pero viendo las dimensiones de ese láser, no me imagino qué tan enojado estabas. ¿Se puede saber qué lo causó? Ante estas palabras, Joel tendría un pequeño flashback donde vería a la chica que murió durante aquel incidente, provocando que sus ojos se iluminaran en un tono carmesí por momentos, pero de inmediato se controló para no causar un desastre. Yo no pude salvar a alguien y perdí el control. Ya veo. Entiendo que no haber podido salvar a alguien debe ser frustrante, pero ¿esa reacción sucedió algo más? No, solo fue eso. Alguien a quien no pude salvar. Luego de eso, Joel se recostaría en el sofá, mientras que Lois solo encendería una tablet que tenía junto a ella y en esta se vería un artículo que narraba lo que había pasado en dicho edificio, mostrando una foto de la chica que habían muerto en manos de Joel, haciendo que Lois entendiera bien lo que sucedía. Bueno, cambiando de tema, ¿has hablado recientemente con Starfire? Se la llevaron a otro planeta. En el hipotético caso de que tuvieran teléfonos en su mundo, dudo mucho que Emerald esté dispuesta a servir como antena. Ya veo. ¿Y la extrañas? Ante esto Joel no respondió, solo apartó la mirada y dejó salir un pequeño suspiro. Oye, te entiendo. Está bien extrañar a una persona que ya no está. Después de todo, las emociones son algo... Lois no terminaría de hablar, ya que Joel se levantaría de forma abrupta del sofá para después con un tono enojado decir: «No te atrevas a terminar esa frase». Esta respuesta asombraría a Lois, quien no pudo decir nada, ya que Joel continuó hablando. «Desde que me sacaron de esa maldita cápsula todos me dicen lo mismo. Está bien sentirse así, las emociones son algo humano, pero yo ni siquiera soy humano. Puede que me vea como uno, pero no soy más que un puto monstruo. Tomaron sangre que los más fuertes dejaron regada por ahí y la mezclaron esperando que algo bueno saliera, y en su lugar estoy yo. Mi única misión era pelear, ser una máquina sin emociones con el único propósito de eliminar a cualquier objetivo que se me asignara. Cada día que pasé en esa cápsula se me enseñó eso. Una y otra vez me repetían lo mismo, y al final lo acepté como mi realidad. Y ahora tengo todas estas emociones yendo de un lado a otro en mi cabeza sin que las pueda controlar, y no lo entiendo. Yo ni siquiera fui creado para tenerlas. No deberían de estar ahí, pero cada día, a cada maldita hora encuentran una manera de fastidiarme. Cuando conocí a Star, yo solo la veía como un objetivo. Me concentré en eso para que mis emociones no me traicionaran, pero al final se unió al equipo y eso me confundió. Y antes de darme cuenta, empecé a sentir algo. Yo ni siquiera sé qué mierda era eso. Solo sé que estando con ella la tormenta en mi cabeza se calmaba. Pero ahora ella ya no está y todo se volvió muy confuso. Últimamente estoy mareado, tengo pesadillas, no dejo de pensar en 1000 maneras en que pude haber evitado que se marchara. Y ahora mis poderes no hacen lo que quiero. Cuando Joel terminó de hablar, Lois vio como una leve aura roja lo rodeaba, algo que la asustó un poco, pero viendo el estado del chico decidió ayudarlo. El problema era que no sabía bien cómo hacerlo, hasta que recordó algo. Un pequeño regalo que estaba guardando, pero que pensó que sería útil en esta ocasión. «Oye, ¿qué tal si te sientas? Tengo algo que creo que te ayudará. Por ahora, atrapa», diría Lois después de arrojarle una caja que Joel atrapó con facilidad, y al verla vio que era una caja llena de barras de chocolate. «No le digas a John que te las di». «Claro», diría Joel después de sentarse, ya un poco más calmado, y después de que Lois se fuera, este comenzó a comer el chocolate. Unos 15 minutos después, Lois regresó con una caja envuelta como regalo, y aquí está. Ante esto, Joel miraría la caja y con curiosidad usaría su visión de rayos X. «No puedo ver lo que hay adentro», diría Joel algo extrañado. «La caja está recubierta en plomo. Es para que no hagas trampa». «¿No es pesada? ¿Por qué crees que tardé tanto en traerla?», diría la mujer tras dejar la caja en el sofá. Por un momento Joel miró la caja con curiosidad,
y cuando la tomó no pudo evitar notar que estaba envuelta con un papel de temática navideña. Lo tenía guardado como tu regalo de Navidad, pero siempre puedo tomar la tarjeta de Clark para comprar una consola. Ok, diría Joel no muy seguro de esa situación, pero al final se resignó y comenzó a abrir la caja. Y al final, cuando la abrió por completo, se sorprendió al ver el símbolo que desde siempre portó en su pecho al fondo de la caja, estampado en lo que a primera vista era un montón de tela, aunque Joel ya se imaginaba lo que era, por lo que lentamente sacó la prenda viendo un traje de una sola pieza parecido al que tenía antes, pero con varias diferencias notables. ¿Cómo?, diría Joel bastante sorprendido. Starfire y yo lo hicimos. Ante esta revelación Joel miraría a Lois, quien solo sonrió y siguió hablando. Cuando fui a Jump City para regañarte por haber huido, ella se acercó a mí y me comentó que quería agradecerte por haberle ayudado a adaptarse a la Tierra. Estuvimos un tiempo pensándolo, pero cuando vimos cómo tu traje se destruía en aquella batalla con ese gladiador o lo que haya sido, ella llegó con algo de tela de su mundo y me suplicó que la ayudara, ya que ella no sabía nada de costura. La tela no cubría todo, así que le pedí a tu padre que trajera lo que faltaba de la fortaleza de la soledad. Así que lo que tienes ahí es, por así decirlo, una unión entre Tamaran y Krypton. Durante unos minutos yo no supo qué decir, en parte porque estaba bastante confundido. Joel, no diré que entiendo cómo te sientes. Lo que tú estás sufriendo es algo que solo una persona en el mundo ha sentido, y creo que no lo experimentó a ese nivel, pero quiero que sepas que aquí nadie te ve como un monstruo. No sé cómo te ve el mundo, ni tampoco sé lo que digan de ti, pero eso no me interesa. No me interesa lo que los supuestos protectores de este mundo quieran decir de ti o de lo que eres. En lo que a mí concierne, tú eres un Kent, al igual que John. Yo no. Joel estaba bastante confundido, pero antes de cualquier otra cosa, Lois puso una mano sobre el hombro de Joel y siguió hablando. No puedo decirte que algún día volverás a ver Star, ya que es algo que no puedo saber, pero al menos con esto quizá puedas sentirla más cerca de lo que realmente es, y espero eso te ayude a estar más tranquilo. Durante unos segundos hubo un profundo silencio en la habitación, hasta que Lois notó cómo de los ojos de Kryptoniano no dejaban de caer lágrimas. Ya me cansé de sentirme así. Ante esto Lois no dijo nada, y solo le dio un abrazo a Joel, esperando que en aquel momento él pudiera desahogarse un poco. El tiempo pasó, y eran las 3:30 de la mañana, y en la granja Kent no paraba de llover. Joel tenía su nuevo traje entre sus manos y la mirada perdida hacia el cielo. Debí detenerla, diría Joel mientras recordaba el día que Starfire se marchó. Para este punto su mente ya se había calmado y estaba pensando las cosas con claridad. Recordaba todo lo que había vivido esos días, hasta que las palabras de Emerald te llegaron. Si él quería salvarla, debía hacerlo. Con ese pensamiento, dejó salir una última lágrima que se desvaneció entre la lluvia, para después empezar a quitarse la ropa mojada, tirándola al suelo, y al final se pondría su nuevo traje, uno de cuerpo completo igual al de la portada. Se admiró durante unos segundos y una sonrisa se le dibujó en el rostro. Lois era buena en la costura. Ya le había agradecido a Lois y ahora tiene que agradecerle a alguien más. Su mente y su corazón ya se habían decidido, y su voluntad le daría la fuerza para recorrer todo el camino si era necesario, por lo que éste se arrodillaría y llevaría una mano al suelo. Al instante varias gotas de lluvia detendrían su caída, y se mantendrían flotando alrededor del kryptoniano, comenzando a dar vueltas a su alrededor al tiempo que una aura rojiza lo cubría. «Resiste, Star. Voy por ti». Tras decir eso, Joel miraría al cielo, y de un salto comenzó su vuelo. Su aura rojiza se volvió sumamente agresiva, y le permitió alcanzar el Mach 30 en poco tiempo. El viento de las altas alturas le hicieron algo de resistencia, pero lo superó fácilmente. En poco tiempo estuvo más alto que las nubes, logrando apreciar la luna y las estrellas en toda su gloria. Joel jamás había salido de la atmósfera, así que no iba a negar que estuviera asustado. Pero eso no lo iba a detener. Mantuvo su mirada firme y siguió subiendo. En algún punto comenzó a sentir que la gravedad ya no la afectaba, cosa que le permitía ir más rápido. Aquellos que estuvieron más lejos únicamente podrían ver un destello rojo alejándose rápidamente de la Tierra. Le costó bastante, pero al final Joel salió de la atmósfera. Por primera vez en su vida se encontraba en el espacio exterior y era tal cual su padre tantas veces se lo había contado. Por curiosidad comenzó a moverse dándole la vuelta al globo y así logró ver cara a cara al sol, aquella poderosa estrella que le otorgaba su energía. Sintió como ésta inundaba sus venas y con cada segundo su fuerza aumentaba. Se sentía en éxtasis. El chico sin duda saldría del planeta más seguido, pero en aquel momento él no podía darse el lujo de distraerse. Él tenía una misión y debía cumplirla.
¿En serio pretendías irte sin nosotros? Aquella voz haría que Joel se sorprendiera de sobremanera, y más cuando al voltear la mirada se encontraría con Emerald, quien venía acompañado de todo el equipo, los cuales iban dentro de la avionave que Robin le había ganado a despero. «Chicos, ¿qué hacen aquí?», cuestionó Joel algo desconcertado. «Emerald nos habló sobre la posibilidad de que intentaras detener la boda de Starfire, así que nos preparamos y cuando Lois llamó supimos que era hora de actuar. Solo estábamos a la expectativa para ver cuándo te atreverías a salir del planeta», diría Robin a través de su comunicador. «Starfire es nuestra amiga, al igual que tú. Hasta ahora nos hemos apoyado en los momentos difíciles y eso no va a cambiar», diría Emerald para después poner su puño en el pecho de Joel. «No sé qué intenciones tenías, pero te lo dejaré claro. No irás a ningún lado sin que nosotros te cubramos la espalda». Ante esto Joel no podría evitar poner una sonrisa de felicidad. «Eso y que sin nosotros estarías jodido», comentó Bart a través del comunicador, confundiendo un poco a Joel. «El sol de Tamaran es rojo, allá no tendrías poderes, o al menos no al mismo nivel que los tienes aquí. Además, ni siquiera sabes cómo llegar», comentó Emerald con tranquilidad. «De acuerdo, quizá me precipité un poco», diría Joel algo nervioso. «Relájate, conseguí cientos de granadas solares antes de venir», comentó Robin mientras señalaba algunas mochilas las cuales se encontraban detrás de su asiento. «Tendrás suficiente energía. Ahora sube a la maldita nave. Tenemos una boda que evitar», continuó Emerald mientras volaba hacia la avionave, la cual abrió un compartimiento para que ambos entraran. Joel no lo pensó mucho y sin dudarlo entró en la avionave, a lo que ésta cerró la compuerta y de inmediato comenzó a trazar el curso. «Bienvenido a bordo, Superboy», diría Robin, quien estaba sentado en la silla del capitán. «Gracias, chicos», diría Joel en voz baja, pero igual todos lo escucharían. «Oye, aún no nos agradezcas, todavía no hemos salvado a nadie», comentó casi con una sonrisa, a lo que Jake pondría una voz seria y empezaría a hablar. «Bueno, ¿y qué estamos esperando? Emerald, tras el curso hacia Tamaran». «Sí, señor», diría Emerald para de inmediato hacer lo solicitado. «Bart, haz un chequeo general, verifique el estado de toda la nave. A la orden». Luego de eso Bart desaparecería y unos segundos después reaparecería. «Nave cargada y lista. Raven, escudos al máximo». «Enseguida», diría Raven para después crear un escudo con su magia. «Robin, el viaje directo a Tamaran es imposible. Tendremos que arribar en un planeta cercano y de ahí ir a velocidad normal». «¿Tiempo estimado de llegada?», cuestionó el hijo de Batman. «Tras llegar a dicho planeta se estiman 7 horas de viaje hasta Tamaran». «De acuerdo, todos prepárense, será un viaje agitado». Tras decir eso, la nave comenzaría a brillar en algunas zonas, al tiempo que frente a ella un portal comenzaba a crearse. «Iniciado viaje en 3, 2, 1. Espero que hayan empacado ropa interior porque aquí vamos», gritó Robin para después encender los motores, atravesando a gran velocidad dicho portal, haciendo que la nave empezase a temblar hasta estabilizarse. «El trayecto es largo, así que estaremos unos minutos aquí», diría Robin mientras se levantaba de la silla para estirarse un poco. «De los aquí presentes, ¿quiénes han estado en un planeta diferente antes?», preguntó Emerald, a lo que únicamente Raven levantaría la mano. «Las dimensiones paralelas no cuentan», y con eso Raven bajó la mano. «Bueno, les aviso que la gravedad es diferente en cada planeta. Según la información que descargué antes de venir, la criatura más hostil de este mundo solo habita en los polos, así que deberíamos estar bien». «¿Vamos a hacer una parada en dicho planeta?», cuestionó casi algo confundida. «El portal consume mucha energía y más con esta distancia. Tendremos que reabastecer a la nave para hacer el viaje a Tamaran», diría Robin al tiempo que se aseguraba de que las granadas de luz estuviesen en su lugar. Luego de eso en la nave reinó el silencio durante algunos segundos hasta que Joel notaría algo. «Ahora que me doy cuenta, no soy el único que está estrenando un traje nuevo. Veo que te diste cuenta, me aseguré de integrar las gafas que le quité a despero», diría Bart mientras señalaba su nuevo juguete. «Bueno, el mío era bastante obvio, no sé ustedes, pero creo que estos colores me quedan más», diría Wonder Girl mientras daba una vuelta para enseñar su traje, siendo en su totalidad blanco con partes metálicas de color dorado. «Lo que no entiendo es por qué Emerald sigue teniendo el mismo traje. Digo, los linternas son los que la tienen más fácil, solo se imaginan un traje diferente y de inmediato lo obtienen. Para estas alturas ya deberíamos haber visto al menos 5 versiones diferentes de su traje», diría Bart en forma de burla, a lo que Emerald miraría hacia arriba en forma pensativa para después decir:
Bueno, si todo va a cambiar de look, no veo por qué yo no. Después de eso, el Linterna miraría su anillo y empezaría a pensar en algunas opciones para su traje, tales como armaduras, máscaras, incluso hacerlo más ajustado de lo que ya era, cosa de la que se arrepintió al instante. Saben, no tuve tiempo de ducharme, así que mejor aprovecho antes de que lleguemos a ese planeta, diría Wonder Girl mientras empezaba a caminar hacia la ducha. Por su parte, Emerald continuó probando cosas para su traje hasta que se decidió por algo. Oigan chicos, ¿qué tal esto?, preguntó Emerald mostrando su nuevo traje, el cual no era muy diferente al original, pero contaba con una gabardina similar a la de John Constantine. «Me quitas esa capa», comentó Robin con algo de desdén. «¿Por qué? ¿No se ve genial?», preguntó Emerald sin prestar mucha atención a su líder. «Quítatela, irrespetuoso», diría Robin en un tono más agresivo para después tomar la gabardina de Emerald y jalarla con tal fuerza que se destruiría por completo, cosa que se explicaba al estar hecha de energía. «Spider-Man no usa capa», terminó de decir Robin para después abrir una lata de Pepsi y empezar a beberla. «¿Capa? Pero era una gabardina. Además, ¿quién es Spider-Man? Yo soy Linterna Verde», protestó Emerald, pero se ganaría un zapper por parte de Robin. «No me contradigas», diría el hijo de Batman para después volver a sus asuntos. «Bueno, pero ¿quién carajos es Spider-Man?», y de nuevo recibiría un zape, pero esta vez por cortesía de Raven. «Que no lo contradigas», comentó la gótica. «¿Pero qué carajo le pasa a todo el mundo?», replicó el Linterna, pero de nuevo recibiría un zape, esta vez cortesía de Wonder Girl, quien había salido mojada de la ducha solo para darle ese zape a Emerald, por lo que salía con una toalla. «Que no lo contradigas», diría con más fuerza asustando un poco a Emerald. «¿Esa es mi toalla?». «No, claro que no». «Entonces, ¿por qué tiene mi símbolo?», preguntó el Linterna, siendo que su toalla era la única con el símbolo de Linterna Verde, pero de nuevo recibiría otro zape de la rubia. «Que no lo contradigas», diría la chica para después irse de nuevo al baño. «Pero eso ni siquiera tiene nada que ver con esta mierda», diría Emerald ya bastante desesperado. Y nuevamente recibiría un último zape, este por cortesía de Bart. «No lo contradigas». En esta ocasión Emerald no diría nada, simplemente miraría a Bart con una mirada llena de sed de sangre, la cual haría retroceder al velocista. ¿Joel?», llamaría a Linterna esperando tener al menos un aliado en dicha situación, a lo que el kryptoniano reiría un poco y luego diría: «Solo no lo contradigas». «Bueno, ¿saben qué? A la mierda», diría Emerald después de sentarse de brazos cruzados, notablemente molesto. Un rato después, la nave finalmente había cruzado el portal y en consecuencia la energía había descendido bastante. «De acuerdo muchachos, aterricemos y busquemos algo para alimentar a la nave. Luego retomaremos nuestro camino. Como ya les dijo Emerald, la gravedad les afectará, así que tengan cuidado», diría Robin al tiempo que la nave descendía lentamente hasta que tocaron la superficie y una vez todos bajaron se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban un poco más pesados, por lo que a algunos les costaba un poco moverse. «Ok, Joel, el sol de este planeta también es rojo, así que vas a necesitar esto», diría Robin para después lanzarle algunas granadas de sol amarillo a Joel. «Oye Emerald, este mundo no es hostil, ¿verdad?», cuestionó Bart. «Lo es, pero no es nada que no podamos superar. Según la información que descargué antes de venir, la criatura más hostil de este mundo solo habita en los polos, así que deberíamos estar bien», diría Emerald con tranquilidad, pero de pronto su anillo comenzó a brillar de forma intermitente. «¿Qué sucede?», es avisándome de la presencia de otro Linterna, pero eso no tendría sentido. El único Linterna en este sector es... «Ay no», diría Emerald mientras ponía una cara de miedo. Y justo después, un rugido impresionante se escuchó en toda la zona. «Emerald, ¿qué fue eso?», preguntó Cassandra, quien estaba secándose el cabello, aún usando la toalla de Emerald. «El depredador más feroz de este planeta seguramente», diría Emerald mientras se frotaba el puente de la nariz. «Pero dijiste que habitaban los polos», gritó Bart, algo asustado. «Eso nunca detuvo a esa loca», diría el Linterna justo antes de que una criatura gigantesca saliera volando por los aires y aterrizara justo frente al equipo. Y debido al mal estado del cuerpo, naturalmente lo habían matado a golpes. «¿Qué clase de bestia haría algo así?», preguntó Raven algo sorprendida, al tiempo que se escuchaba cómo de los arbustos algo se acercaba. «La única criatura en el universo que mataría criaturas así de poderosas únicamente por estar aburrida», diría Emerald mientras una pequeña sonrisa se le dibujaba en el rostro. «Mi novia». «¿Qué cosa?», preguntaron la mayoría de titanes luego de escuchar esa frase. Pero esa pregunta no sería respondida, ya que una silueta de color verde brillante salió volando con dirección a Emerald, quien solo se puso firme y se preparó para el impacto, el cual generó una leve onda expansiva.
la cual levantaría algo de polvo, el cual, al disiparse, se mostraría una chica la cual abrazaba con fuerza a Emerald. «Emi, en serio te extrañé», gritó aquella chica mostrando una increíble euforia ante la presencia de Emerald. «Yo también te extrañé, Sophie», diría Emerald mientras luchaba por respirar, pero al mismo tiempo contemplando a la bella mujer que tenía enfrente. Su aspecto era como el de una mujer humana, pero fuera de que su cuerpo parecía el de una diosa griega, esta tenía algunas diferencias notorias a las de un humano. Su cabello brillaba con el resplandor del sol, dándole un tono carmesí a su púrpura natural. Su piel suave exhibía un inusual color azul, o al menos era inusual para aquellos que no sabían que aquella pigmentación era posible. Sus ojos eran toda una obra de arte. En ambas pupilas se podían apreciar al menos 3 colores diferentes: rojo, púrpura y verde. Una combinación hermosa que constantemente cambiaba de forma, mostrando múltiples patrones para dichos colores. Era realmente sencillo perderse en dicha mirada, cosa que le ocurrió a nuestro querido Emerald, quien tuvo que ser traído de vuelta a la realidad por sus compañeros. Emerald, ¿qué carajos?, diría Joel algo sacado de onda. «Cierto, chicos, permítanme presentarle a mi novia, Soph y Arkenderian». «Un gusto», diría la chica mientras saludaba a los titanes, quienes se veían bastante extrañados. «Oye, Amy, no es que no disfrutes tus visitas, pero creí que los guardianes te habían prohibido salir de tu sector hasta que completaras el entrenamiento de Hal Jordan», comentó la chica, a lo que Emerald pondría una mirada de decepción. «El tipo me despreció y se negó a seguir entrenándome, así que podría decirse que lo completé, y de todos modos tenía algo importante que hacer en este sector». «¿Tiene algo que ver con la boda tamaraniana?» «¿Cómo sabes sobre la boda?», preguntó Joel algo sorprendido. «Soy la linterna verde encargada de este sector. Cuando la nave llegó junto a la princesa, le escolté hacia su planeta. Cuando me vio, no dejó de hablar sobre un amigo suyo que también era un linterna, y cuando mencionó la Tierra, imaginé que quizá hablaba de ti». Esto último lo diría mientras miraba a Emerald. «Sí, de hecho por eso vinimos. Tenemos que detener esa boda», diría Emerald con seriedad, a lo que el anillo de la chica comenzaría a brillar de forma amenazante. «Emerald, sabes que te quiero, pero si haces eso no solo faltarías a tu código como linterna, también traicionarías al cuerpo. Además, juré proteger este sector, así que lo siento, pero no te dejaré hacerlo», diría la chica con mucha seriedad, a lo que yo estaba listo para atacarla, pero Emerald solo hizo una seña para que la chica se acercara, cosa que hizo, y Emerald comenzó a susurrarle al oído, haciendo que su expresión cambiara por completo. «¿De verdad?», preguntó antes de que Emerald continuara susurrando. «¿Ese chico?», cuestionó mientras señalaba a Joel, cosa que lo confundió. Se vio tentado a escuchar, pero por respeto a su amigo decidió no hacerlo. «Bueno, están actuando de acuerdo a las leyes y tradiciones de Tamarán, así que no debería haber problema, creo. Como sea, si van a Tamarán, ¿por qué vinieron a este planeta? Nuestra avionave se cansó y necesita energía. Pues qué conveniente. Las tripas de esta cosa son una buena fuente de energía», diría la linterna mientras señalaba a la criatura a la que acababa de matar. «Pero deberían darse prisa. Recibí un llamado hace poco. Solicitan mi presencia en la ceremonia de bodas». «¿Qué? ¿En cuánto tiempo se hará?», preguntó casi algo nerviosa. «Como 6 horas y media aproximadamente, aunque hoy las órbitas son especialmente malas. Hay muchos meteoros sin control, así que quizás se adelante un poco. Ahora que lo pienso, quizá fue por eso que me llamaron». «Bueno, entonces no tenemos tiempo que perder. Emerald, tú y tu novia pueden ponerse al día después. Tenemos que llegar a Tamarán lo antes posible». «Entendido», diría Emerald para después ir hacia la bestia para ver qué podía rescatar. «Te ayudo», diría Sophie yendo a ayudar a Emerald, mientras que los demás preparaban la avionave para la recarga. Mientras tanto, Joel miraría al cielo un minuto y diría: «Aguanta un poco, Cory. Ya vamos para allá». La recarga de la nave no fue especialmente difícil, y una vez el tanque estuvo lleno, otra vez solo era cuestión de llegar a Tamarán. Para acelerar un poco el paso, Emerald y Sophie usaron sus anillos desde el interior de la avionave para crear 2 cohetes extra que les darían un mayor impulso, logrando reducir un poco el tiempo de viaje. Una vez llegaron, los cohetes extras se desvanecieron y Robin frenó por completo la nave, y en pocos segundos una flota tamaraniana estaba frente a ellos. «Atención, tripulantes de la avionave, somos el pueblo de Tamarán. Identifíquense y expresen sus intenciones en nuestro planeta de inmediato», gritaría el que parecía ser un general, a lo que Sophie y Emerald se mirarían y luego asentirían. «Robin, abre las compuertas». Luego de eso, ambos linternas saldrían de la avionave con las manos levantadas para que nadie pensara que iban a atacar. «Todos tranquilos. Soy la linterna verde de este sector. Vine como escolta de este grupo de guerreros, ya que tienen asuntos que atender con la actual princesa de Tamarán». «Eso no será posible. En estos momentos la princesa está en su ceremonia de bodas. Si tienen una invitación los dejaremos pasar, pero cualquier asunto político deberá ser atendido después de la ceremonia». «El tema es que el asunto es sobre la boda. Verá, tenemos motivos de peso por los que este matrimonio no debe llevarse a cabo».
¿Según quién?, cuestionó el general. Según la ley 23 del Código Penal tamaraniano, diría Sofía, a lo que todos los soldados pondrían una mirada sorprendida. Maldición, Emerald, ¿qué sucede? Ya los oíste, la boda ya empezó, gritó Joel a través del comunicador. Relájate, si lo hacemos bien no será necesario pelear. Ante esto Joel solo miraría con impotencia cómo Emerald continuaba con la charla, a la vez que se imaginaba estar en el altar con un tipo al que ella no conocía. Ok, solo voy a calmarme, diría el kryptoniano después de empezar a caminar en círculos y repetir una y otra vez que iba a calmarse. Pero claro, eso no funcionaba. La ansiedad de dicha situación lo tenía al límite. Él solo quería salir de la nave e irse volando hacia dicha boda. Pero no tenía poderes debido a su exposición al sol rojo, y hasta el momento no había encontrado otro sol amarillo con el cual recargarse. Pero recordó las granadas que Robin había traído, y con eso una idea le llegó. Claro que al principio pensó en solo ignorarla, pero luego recordó una escena de su sueño donde Star le pedía ayuda. Fue solo un instante, pero ese instante más la situación fueron suficientes para que los inhibidores de Joel se desconectaran. «Al carajo», diría Joel después de tomar una de las granadas. «Joel, espera, aquí dentro no», gritó Robin algo alterado, pero de nada sirvió ya que Joel activó la granada y la inmensa luz de dicha granada inundó todo el lugar, dejando temporalmente ciegos a todos. Claro que en el caso de Joel fue diferente. Al estar tan cerca logró absorber una enorme cantidad de energía y una vez que sintió que su poder regresó, supo lo que tenía que hacer. Rápidamente presionó un botón para abrir la puerta de la Violame y a toda velocidad comenzó a volar hacia el planeta, dañando gravemente a una de las naves de la flota tamaraniana. «Los veo abajo, chicos», gritó Superboy al tiempo que todos los tamaranianos apuntaban a los dos linternas y a la avionave. «Ese tipo hará que nos maten a todos», diría Sophie mientras se frotaba el puente de la nariz. «Tú lo ibas a hacer de todos modos», diría Emerald mientras veía a Sophie con una ceja levantada. Mientras tanto, con Joel, este se movía a gran velocidad hacia la atmósfera tamaraniana, concentrando sus sentidos para encontrar a Star, cosa que logró con relativa facilidad, ya que pudo verla parada en dicho altar enfrente de un tipo muy raro. Parecía que ya se llevaba un tiempo en dicha ceremonia, pero ya no faltaba poco para que terminara, por lo que aceleró tanto como pudo, haciendo que su aura roja se hiciera presente. Claro que ese estado no duraría mucho, el sol rojo le estaba dando de lleno, y eso de a poco lo debilitaba, por lo que debía darse prisa. Su única opción era llegar, tomar a Starfire y luego irse, y una vez llegara a la avionave sería cuestión de confiar en sus compañeros, por lo que sin dudarlo procedió. Ni bien llegó a la atmósfera, fue recibido por una lluvia de disparos, cortesía de cientos de tamaranianos dispuestos a pelear contra el kryptoniano. Joel no pretendía lastimar a nadie, pero tampoco iba a dejar que lo detuvieran, por lo que solo hizo gala de su enorme velocidad e impidió que nadie pudiera tocarlo. Claro que en algunos puntos se volvía difícil, pero no iba a dar el brazo a torcer. Pero las cosas se pusieron difíciles cuando vio varios robots yendo a pelear con él, pero al ver un martillo verde gigante aplastarlo sonrió. «En serio que eres impulsivo», gritó Sofía al tiempo que ella junto a Emerald usaban sus anillos para deshacerse de los robots y cualquier arma que se estuviera usando en esa batalla. Al poco tiempo los demás titanes también llegaron, y Robin, pilotando la avionave, comenzó a maniobrar para llamar la atención de las tropas aéreas. «Te los quitaremos de encima un momento, tú ve por tu chica», gritó Bart, a lo que Joel sonrió y agradeció para después ir incluso más rápido que antes. Mientras escuchaba cómo la boda seguía su desarrollo, también podía escuchar cómo en voz muy baja Starfire sollozaba, pero no de alegría, sino de tristeza. Era obvio que ella no quería estar ahí, y si alguien de los aquí presentes tiene algún motivo por el cual este matrimonio no deba llevarse a cabo, que hable ahora, o calle para siempre. Diría el entre comillas cura de la ceremonia. Naturalmente, nadie dentro de aquel edificio dijo nada, pero Joel con todas sus fuerzas disparó un láser hacia el techo haciéndolo explotar, y cuando atravesó aquel agujero gritaría: «¡Yo me opongo!», para después aterrizar con tal fuerza que el suelo se agrietaría. «¿Qué demonios sucede?», gritaría Blackfire, pero al ver cómo del humo emergía un hombre de ojos rojos brillantes y un porte imponente, daría un paso hacia atrás. «¡Guardias, mátenlo!», gritó la pelinebra, a lo que dos guardias irían hacia Joel. El primero trataría de golpear con un mazo, pero Joel lo destruyó de un golpe para después darle un rodillazo en el mentón al tipo, seguido de un golpe descendente que lo dejó noqueado en el suelo. El otro lo intentaría con un hacha, pero Joel la esquivaría agachándose y con todas sus fuerzas le daría un uppercut al tipo, dejándolo fuera de combate al instante. «Star», gritó Joel mientras veía a la pelirroja, «me importa un bledo si tu hermana te dice que es tu obligación casarte con ese tipo. Si es tan importante, pues que se case ella, pero tú no tienes que hacer nada que no desees hacer». Tras decir eso, Joel extendería los brazos, en señal de que la estaba esperando. «Los demás nos esperan», diría Joel con una sonrisa, a lo que Star, casi sin pensarlo, soltaría el ramo de flores que por tradición las novias llevaban y se dispondría a correr a los brazos de Joel.
cosa que Blackfire vio con ira y dijo: «Oh no, no lo harás», gritó la pelinegra para después sacar un aparato de su bolsillo, y al oprimirlo aquella flor blanca que le había arreglado a su hermana algunas noches atrás, comenzó a emanar un brillo casi imperceptible. Pero Joel lo notaría, y al ver esa flor, se daría cuenta de que era exactamente la misma flor que vio en sus sueños. «Star, cuidado», gritó Joel algo preocupado, pero antes de poder hacer algo de esa misma flor, múltiples cadenas de color púrpura salieron y aprisionaron a Starfire. Joel por instinto quiso ir a ayudarla, pero varios soldados tamaranianos atravesaron el techo rodeando a Joel. Al mismo tiempo los titanes también harían acto de presencia, haciendo un círculo entre todos mientras los enemigos solo se amontonaban más y más. «Soldados, estos hombres y mujeres trataron de matar a la princesa, quiero que los ejecuten ahora mismo», gritó Blackfire, a lo que cada uno de los soldados se preparó para usar fuerza letal. «Debiste dejarme hablar», diría Emerald, quien estaba a la derecha de Joel, quien solo veía a Star a los ojos. Aquellos ojos verdes que él conoció llenos de alegría y esperanza, ahora solo estaban llenos de miedo y pena. Eso hizo que su corazón latiera a un ritmo casi imposible, debido a la incontrolable ira que le provocaba. Su sangre hirvió con fuerza, y con un grito de guerra, su aura rojiza se intensificó y llegó hasta el cielo. «De nada habría servido», diría Joel, mientras empezaba a levitar, y mientras veía a Starfire gritaría: «No me importa lo que pase el día de hoy, ni lo que tenga que hacer, pero te juro que volverás a la Tierra con nosotros».